Continuamos con la información aquí en RPP Televisión. Bueno, la verdad que este es un caso complejo. Por un lado está ciertamente el afán respaldado por la ciudadanía de ordenar la comercialización de mayoristas de productos, algo que se ha avanzado con el mercado de Santa Anita, pero por otro lado está la discusión judicial. Dice si se hicieron bien o no las cosas. Y si el juez, pues con todo lo rocambolesco de su fallo, tiene algún tipo de razón. Vamos a ver qué nos dice alguien que conoce de Derecho Municipal. El doctor Julio César Castiglione está con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, una vez más, muy amable. A ver, ¿el juez ha prevaricado en este caso? ¿El juez ha fallado contra la ley? Ha fallado contra la ley y ha fallado contra el petitorio. Escuchaba el día de ayer la conferencia del juez y decía que él no puede ir más allá de lo que se le pide. Y lo que le han pedido es la libertad de tránsito, le han pedido la vigilancia, le han pedido derecho a la posesión que no corresponde a un habeas corpus y se ha pronunciado sobre algunos aspectos que no son de competencia de él. Ejemplo, en el primer párrafo, dice primero, declara la nulidad y sin efecto una resolución de alcaldía 274. Esta resolución de alcaldía suprime la condición de mercado al terreno de materia de donación. Aquí voy a usar un poco, con la dispensa del caso, los temas constitucionales. Por el mandato del artículo 148 de la Constitución Política del Perú, los actos administrativos, una resolución de alcaldía es un acto administrativo, se cuestiona por la demanda contenciosa administrativa, que es la vía idónea, no por un habeas corpus. En segundo lugar, deja sin efecto la ordenanza municipal 1641, la cual se convierte en parque el terreno donado. Por mandato constitucional, conforme al artículo 200, numeral 4 de la Constitución Política del Perú, las ordenanzas que tienen rango de ley se enerva su validez a través de una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, el juez, a través de un habeas corpus, está dejando sin efecto un acto de gobierno, que es una ordenanza, y un acto administrativo, que es una resolución de alcaldía. En ese extremo, el juez está totalmente equivocado. A propósito del tema de la donación del terreno, estamos ya en contacto con nuestra plataforma de radio. Allí se encuentra Jorge Arce. Él es el sobrino nieto del donante precisamente del terreno. Vamos a escucharlo con su venia y luego comentaremos acerca de esto. ¿Un mercado mayorista? ¿O era un mercado mayorista o cualquier otra actividad, o sea, cualquier actividad que sea en beneficio de la población, en beneficio del interés público? Bueno, en ese momento era para mercado mayorista y mercado minorista, perdón. Que es lo que dice la cláusula segunda del documento que tengo acá de testimonio. Pero hay otra cláusula que dice para bienes públicos. La cuarta, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, dice, la sociedad cedente declara que transfiere incondicionalmente al Consejo Provincial el dominio absoluto de la extensión rectangular, etcétera, para la realización de bienes públicos. Claro. Con lo cual queda claro que podría ser un mercado mayorista o cualquier otra actividad que involucrara la utilización por parte de los ciudadanos de este terreno como un bien público. Por lo cual un parque podría también realizarse de ese terreno. Por supuesto. Yo no vengo acá a reclamar nada, no vengo, solamente vengo para dar conocimiento de lo que dice el documento en ese entonces, ¿no? Yo sé que ya es de la Municipalidad de Lima y agradeciéndole, bueno, a mi familia, ¿no? Porque no solamente donó el terreno, hay un reconocimiento que hacer, ¿no? a su abuelo y a su bisabuelo, los señores Luis Cane Pacaicho y Andrés y Alberto. Andrés que es mi abuelo. Cane Pacaicho, por esta donación, simplemente para redondear la inquietud de Cayetana, porque el juez ha utilizado el argumento de que esto fue donado para un mercado mayorista y no para otro objetivo. Sí. Hay una anotación a la minuta en donde se concede el paso a la presente minuta por tratarse de donaciones a favor de una institución pública municipal, el Consejo Provincial de Lima, y cuyo fin es la ejecución de obras de carácter público, sin especificar, aun cuando en la cláusula segunda, como ha señalado el señor Arce, se señala la necesidad de construir un mercado mayorista. Pues bueno, no queda sino agradecerle. Me contaba fuera de micros el señor Arce que su bisabuelo en realidad hace una fortuna
urbanizando, esto debe haber sido en los años 30. 30 más o menos. Urbanizando toda la zona del El Porvenir, La Victoria, Hierbateros, Ate, parte de Ate, todo lo que es este terreno pertenecía al distrito de Ate en ese momento, o a lo que se conocía como Ate. Claro, más o menos, sí. Está en la proximidad de Hierbateros. El camal de Hierbateros también lo vendieron ustedes. Bueno, es parte de lo que del terreno de que la familia Canepa también lo compraron, ¿no? Ajá. Es parte de lo que lotizó mis abuelos, ¿no? O sea también, que la Sociedad Agrícola San Pablo tenía terrenos agrícolas que fueron siendo urbanizados. Inclusive la Clínica San Juan de Dios. El terreno era la fábrica de leche de mi abuelo, en ese entonces que hace fresca leche, si no me equivoco. Ajá. ¿No? Eso es lo que me han contado, no tengo pruebas. Y yo creo que donó también ese terreno para que se construya la clínica. Entonces, la Clínica San Juan de Dios, si no me equivoco. El Parque Canepa también. El Parque Canepa y Urbanización Valdivieso era la hacienda de mi abuelo, se llamaba Hacienda Valdivieso. Bien, está ratificando entonces Jorge Arce, sobrino nieto de Luis Canepa, el donante del terreno que ahora ocupan los comerciantes del ex mercado mayorista de La Parada. ¿Es suficiente esta voluntad que se indica un documento de donación, señor Castiglioni, para efectuar una resolución de este tipo, ampararse en este argumento? La propiedad, la posesión o por la condición de posicionarios no se discute en un habeas corpus. Eso se discute en la vía civil, el derecho de propiedad. De lo que escuchamos es una donación en favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues bien, pasa a la esfera de los bienes públicos, tendría que ser de uso público de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero ese hecho no se discute en un habeas corpus. En un habeas corpus lo que se discute son los derechos vinculados a la libertad individual de una persona, la libertad de tránsito, el derecho a tener un pasaporte, el derecho a ser excarcelado si uno ya ha cumplido su mandato de su condena, a no ser que haya detenido más de 24 horas. Entonces, el habeas corpus tiene un tratamiento distinto. No es una garantía donde se discute el debido proceso, que sí sería el amparo. En el caso de una resolución, como vuelvo a decir, es la demanda contenciosa administrativa, y en caso de una ordenanza, la demanda de inconstitucionalidad. Y también es la municipalidad quien otorga el permiso y la licencia para que exista y funcione un mercado de abastos. Estamos totalmente de acuerdo. Eso es una competencia municipal intransferible. El gobierno local, sea provincial o distrital, es el que otorga la licencia de funcionamiento, no solo para que funcione un mercado, sino todo tipo de actividad comercial. El juez también se equivoca cuando en el punto 8º dice que no destituye a la alcaldesa de Lima por una generosidad de él. Es verdad que el Código Procesal Constitucional lo establece, pero no para aquellas autoridades elegidas por voluntad popular. Ya el Jurado Nacional de Elecciones en anteriores oportunidades se ha pronunciado que en la ley orgánica de municipalidades no existe la figura de la destitución como causal de vacancia, y ha rechazado pedidos del Poder Judicial. En consecuencia, el juez está equivocado. Se pudo haber equivocado si es que lo hacía, ¿no? Evidentemente. Claro. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, para garantizar la libertad de tránsito, ¿cierto?, que es el objeto del habeas corpus, el juez encuentra que tiene que darse otra serie de medidas? Entonces, como por ejemplo decir, bueno, para garantizar el derecho de entrada y salida del mercado, a esta persona tengo que señalar si esta persona tiene derecho o no de poseer el puesto. En ese sentido, que de repente es la lógica del juez, no se justifica tampoco que él se pronuncie sobre la posesión de los comerciantes. No, porque el juez se está pronunciando en un tema, primero, que no le han pedido, y segundo, que no son de su competencia. En las páginas 1, 2 y 3 de la sentencia, en el punto 4 ellos amplían, los comerciantes amplían a la libertad de tránsito, cosa que nosotros habíamos manifestado en los medios de prensa. Solamente ellos piden que se restituya al lugar por el seguimiento y la turbación de la posesión. Eso discute en la parte penal, en la usurpación. Después amplían por la colocación de los bloques. Ahora bien, esta área, la periferia del mercado, la policía no ingresa al mercado. O sea, estamos discutiendo aspectos distintos. Lo que hace es, el desalojo es de la periferia del mercado, de la vía pública del mercado, que la ley orgánica de municipalidades permite a las municipalidades asumir a las vías de hecho a través de una resolución motivada y notificada
poder desalojar a quienes ocupan la vía pública. Es competencia del gobierno local regular el comercio ambulatorio. O sea, estamos hablando de la vía pública. En consecuencia, pero se declara zona restringida, ustedes recordarán. Y en esa resolución, cuando se declara zona restringida, que no podía haber carga, descarga, estacionamiento, pero se dice que se iban a hacer los trabajos de remodelación y parchado y asfaltado de la pista, cosa que no se hizo. Si eso se hubiera hecho, se hubieran retirado los bloques. Y en consecuencia, cuando el juez iba a hacer la inspección ocular, hubiera verificado que no hay los bloques y hubiera operado la sustracción de la materia. Es decir, ¿cuál es la sustracción de la materia? Ya no está la amenaza, ha sido retirada. Lamentablemente. Pero la revisión de mochilas, de maletas, por ejemplo, que denuncia la señora, era una práctica. Si eso está aprobado, dicen, ¿no? Claro, eso sí es un seguimiento, ¿correcto? El juez se equivoca cuando dice que se retire la policía, porque la policía tiene que brindar el orden público, porque en la primera parte dice que es por el seguimiento, y después dice que se retire. Hay una contradicción del juez, porque lo que puede decir es que cese el seguimiento, o sea, en ese sentido. Pero también, lamentablemente, el ministro del Interior se equivoca cuando dice que no va a dar cumplimiento a este fallo. ¿Es suficiente entonces este fallo para que la policía se retire? Porque lo que ha dicho es que tomará conocimiento y luego apelarán a una instancia superior. Es penoso, y no solo escucharlo del ministro del Interior, sino hasta de congresistas. Ustedes recordarán el caso de Panamericana Televisión. El presidente del Poder Judicial salió y dijo, los mandatos judiciales se cumplen, nos guste o no nos guste. ¿Y cómo yo cuestiono un mandato judicial? A través del recurso de apelación. El procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene 2 días, cuando una vez ha sido notificado, para interponer recurso de apelación, y el procurador del Ministerio del Interior. Si yo no acato un mandato judicial, estoy cometiendo el delito de violencia y resistencia a la autoridad. El desacato ya no existe. En consecuencia, los mandatos judiciales se cumplen. Es más, y con esto termino, la Constitución Política del Estado dice que es atribución y obligación del presidente de la República cumplir y hacer cumplir los mandatos judiciales. Entonces sorprende que el ministro no sepa cuáles son las atribuciones del presidente. Esta es otra consecuencia perniciosa del fallo, digamos, claro, que provoca que un ministro diga, bueno, yo no cumplo la Constitución, yo no cumplo un mandato judicial. Ese es un mal ejemplo. Claro, ahora, lo que pasa es que también el juez lo ha denunciado al ministro. Bueno, pero yo quería preguntarle sobre esto del destino del terreno, porque cuando la familia Canepa le cede a la municipalidad el terreno, dice 2 cosas. En el artículo 2 dice que es para mercado, ¿cierto? En la cláusula 2, construcción y establecimiento de mercado mayorista y o minorista, ¿no? Y a las calles intermedias, etcétera, etcétera. Y otros bienes públicos, ahí dice, en esa cláusula 2. Ese es el tema de la interpretación. En la cuarto es la donación. Y en el cuarto dice que es una donación, que es una transferencia sin condiciones. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Que había condición de mercado o no había condición de mercado? Dependía a qué se referían condiciones. La transferencia yo puedo transferirla a usted a cambio de algo, ¿correcto? Entonces es una donación. Si es una donación, las donaciones son sin condiciones. Deberían estarse refiriendo a eso en todo caso. El tema es si se transfiere con carga o sin carga. La carga es que yo dono este terreno para que sea dedicado única y exclusivamente para esto. O sea, no se puede cambiar su fin. Entonces, ese es, de acuerdo a la documentación, o sea, ahí hay una zona nebulosa porque dicen que hay carga o que no hay carga. Pero por último, ese es un tema que no se discute en este proceso de habeas corpus. El juez, en forma incomprensible, lo trae a la sentencia, para mí, para confundir. Porque un juez que sabe derecho constitucional, lo que tiene que ver, hay violación de las libertades individuales sobre la libertad de tránsito, etcétera, invocadas para un habeas corpus, sí o no. Lo demás se discute en otra vía. El derecho de propiedad, el derecho de posesión se discute en la vía civil, no a través de una demanda de garantía. Bueno, es un caso complejo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué le queda a la municipalidad? Apela. Si apela, ok. Ya, imaginemos que pierde. Ahora, habría que ver también si esta resolución de alcaldía fue interpuesto el recurso de reconsideración. Claro, por parte de los comerciantes. Porque el juez está dejando sin efecto una resolución de alcaldía. Evidentemente puede alegar que hay la inminencia, pero sin que se haya agotado la vía administrativa, lo que se conoce la vía previa. Yo no puedo ir al Poder Judicial si no he agotado la vía administrativa en sede administrativa. A veces para el amparo, ¿no? Para el...
También para los jueces. O sea, porque hay, o sea, ¿cuál es la inminencia? O sea, ahí podría decir la inminencia, la amenaza, entonces no necesito, pues, ¿correcto? Porque estamos hablando, señor Canchaya, estamos hablando de un acto administrativo, cosa distinta de una detención. Ahora, el juez dice, ha habido discriminación porque no se siguió el debido proceso para afectar los derechos de los jóvenes. ¿La municipalidad podría, por ejemplo, ahora iniciar un proceso judicial para desalojarlos? ¿O digamos, ya no es conveniente? Sí, si el terreno es de propiedad municipal y en diciembre recién se ha cambiado el uso, cuidado, hay un derecho de posesión anterior, ningún dispositivo tiene efecto retroactivo, se ha cambiado de uso a parque, esas personas tienen una posesión y tendría que hacerle un desalojo a través de la vía judicial y desalojarlos en su oportunidad. Un inquilino que se queda sin pagar. Así es, señor. O sea, es un bien de propiedad municipal y yo te puedo sacar, no por las vías de hecho, pero sí por una acción judicial. Y eventualmente, hasta que la municipalidad apele a este fallo, los comerciantes podrían volver inmediatamente a la parada, pero necesitan una ordenanza municipal. No, porque el juez les está dejando todo sin efecto, sorprendentemente. Lo que el juez no les está diciendo regresen, pero les ha dejado sin ninguna barrera para que ellos ingresen. En otras palabras, les está diciendo ingresen, ¿correcto? Los señores están a disposición de su decisión de en qué momento puedan ingresar. Eso es lo grave. Y más grave es lo siguiente, 2 días para apelar. Mientras el expediente sube a la Corte Superior, la Sala Constitucional programa fecha de vista, los abogados van a informar. Y de ahí, para que la sala resuelva, no estamos hablando menos de un mes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros, muy amable. Hemos entendido un poco mejor el fallo del juez, o estamos un poco más sorprendidos en todo caso. Que tiene 9 puntos aparte. Por el juez. ¿No? Y de diversos temas. Dicho sea de paso, estaba con nosotros Julio César Castiglioni, experto en Derecho Municipal. Vamos a hacer una pausa, retornamos con más información.